Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar una vez más, un sábado, para estudiar las parashot de la Torá, que es un libro extraordinario. Hoy nos toca estudiar la parashá Vayera, que comienza así. Y se le apareció el Eterno en la planicie de Mamre, estando él sentado en la puerta de la tienda, cuando más sentía el calor del día. Los Midrashim y el Talmud nos dicen que fue al tercer día de la circuncisión, como ya saben. Entonces dice, y alzó la vista, y he aquí que vio a tres hombres que estaban sobre él. Cuando los vio, salió corriendo, se adelantó a ellos desde la entrada de la tienda y se posternó rostro a tierra y dijo, mi señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego no pases de largo sin detenerte junto a tu siervo. Eh, Como se pueden dar cuenta, hay una... ¿Me están tocando la puerta? Como se pueden dar cuenta, hay una especie de incongruencia en el texto, porque nos dice, y alzó la vista y los vio que estaban sobre él, y después salió corriendo hacia él, hacia donde estaban ellos. ¿Cómo es eso? No, no es aquí. Entonces, vamos a ver. Eh, no sé si lo notaron, pero es una semana intensa porque esta es la misma porción que se lee en Rosh Hashanah. Así que nos conecta con una energía profunda de renovación, de juicio y también de misericordia. Trae una fuerza de empuje enorme que es como un llamado interior a despertar y a elevar la conciencia. Es el encuentro de Abraham cara a cara con unos personajes misteriosos, tres figuras que aparecen de pronto en el umbral de su tienda, pero hay otra cosa que es enigmática. El texto dice, son tres, pero Abraham habla en singular. Adonai, mi Señor. ¿Por qué si son tres? Los sabios explican que Abraham percibe más allá de las formas. No ve tres hombres, sino una sola presencia manifestándose en tres expresiones. Cabalísticamente, estos tres visitantes representan las tres fuerzas primordiales, Gesed, Gébura y Tiferet. En el saludo de Abraham, él no se dirige a los ángeles, sino a el Eterno que se revela a través de ellos. Y esto es una clave de cómo tratar en el mundo angélico que vamos a ver ahora. Luego el texto nos dice algo peculiar. Dice, Abraham alzó la vista, como les dije, y vio que estaban sobre él y corrió desde la puerta de su tienda para encontrarlos. Nada es literal en esta parte de la Torá. Alzó la vista no significa simplemente mirar hacia arriba, sino elevar su nivel de percepción. Abraham entra en un estado de visión superior y a través de estos tres hombres, él ve la presencia divina y por eso habla a una sola persona. Cuando el texto dice, vio que estaban sobre él, el texto está insinuando que estas energías o presencias espirituales lo sobrepasaban, saben, cuando uno tiene esa conmoción de algo más grande que uno, porque esto provenía de un nivel más alto del ser. Entonces, su reacción inmediata es que corrió a ese encuentro y eso simboliza
el impulso del alma que reconoce lo divino y sale de sí misma para recibirlo, dejando atrás la pasividad espiritual. La Cábala nos enseña que Dios se mantiene al margen a menos que le pidamos que intervenga, pero no como nosotros queremos que sean las cosas, sino como las cosas Dios quiere que sucedan. Y vamos a explorar esto. En otras palabras, esta escena no es un encuentro externo, sino una metáfora del despertar interno. Abraham, que representa el corazón amoroso, Gesed, percibe una visita del cielo, es decir, una oportunidad de integrar en su interior las tres fuerzas que sostienen al universo: Gesed, Gébura y Tiferet. Ahora, gracias a esta porción, se introduce el tema angélico en la Torá, porque los Midrashim dicen que estos tres personajes eran la personificación o eran canales de Mijael, Gabriel y Rafael, quienes visitaron a Abraham. Rafael, para estimular su sistema inmunitario que propiciara la cicatrización de la circuncisión; Mijael, que viene a anunciar a Sara el nacimiento de Isaac; y Gabriel, que viene a destruir a Sodoma y Gomorra, que es el que aplica el juicio. ¿Por qué tres? Es la pregunta. ¿Uno solo no era suficiente para todo esto? La Torá nos dice no. Un ángel es una única función y en ellos no hay mayor poder que el que Dios le asigna. Un ángel es un ejecutivo que opera con órdenes de lo divino. Punto. ¿Por qué Dios los necesita? Es la pregunta. ¿Por qué Dios no opera directamente? Y la respuesta es que Dios no opera directamente en nuestro mundo por amor, por compasión con nosotros, porque sencillamente la luz directa nos chamuscaría en segundos. Por eso existen estos filtros llamados la jerarquía angélica, las sefirot, las letras hebreas, etcétera, etcétera, etcétera. Son filtros. Ahora, desde la ciencia, ¿qué podría significar un ángel? Un ángel es un campo de información y de comunicación. En la física moderna se entiende que toda partícula es portadora de información y de paso todas las partículas tienen inteligencia en diferentes grados. Por eso funcionan en interacción con el observador y se comporta de manera diferente si no son observados. Un ángel, que en hebreo se dice malach, que literalmente quiere decir mensajero, podría verse como una configuración de información consciente, es decir, una forma de energía que transporta un significado o una información. En este sentido, un malaj sería una órbita, un campo informacional que conecta dos niveles de realidad: el nivel físico y el nivel sutil o energético, y lo vamos a ver en su gematría. Pero antes de eso, tenemos que ver que desde la neurociencia y la psicología, ciertos neurocientíficos como Giulio Tononi, autor de la teoría de la información integrada, propone que la conciencia es un fenómeno emergente del orden y la interconexión. Fíjense algo. Esta teoría dice que la conciencia aparece cuando la información es integrada. Por ejemplo, una calculadora. La calculadora tiene mucha información, tiene números, puede hacer operaciones, pero sus partes no están integradas.
porque cada cálculo es independiente. Por eso la calculadora no tiene conciencia. En cambio, nuestro cerebro integra muchísima información en un solo paquete. Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que recuerdas. Todo forma parte de una sola experiencia. Por eso nosotros somos conscientes y no la calculadora. Ejemplo de esto, una manzana. Cuando tú ves una manzana nos brinda mucha información integrada en una sola idea. Es roja, es redonda, es dulce, es provocativa, es buena para hacer postres, ensaladas, dulces, etcétera. Al verla, ¿verdad? Muchas ideas pueden brotar de esa información. Por eso nuestra conciencia ha asumido que esa forma se llama manzana y muchas cosas se pueden hacer con ella. La palabra clave aquí es integrado. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que no basta con tener información. Esa información tiene que estar entrelazada entre sí, porque si cambias una parte, cambia el todo. Por ejemplo, cámbiale el color a la manzana. De roja pasa a verde. Cambia todo, porque aunque sigue siendo redonda, ya es ácida, ya piensas en otro sabor, ya piensas en hacer otro tipo de cosas con la manzana verde. Entonces, una sola cosa o una sola información dentro de una estructura cambia todo el sentido o toda la información integrada de esa estructura. ¿Ok? Entonces, a eso, a esa idea integrada de una estructura, se le llama phi o pi, P-H-I, que es el símbolo que mide cuánta información integrada hay en una partícula. Y esto nos sirve para salir de lo bueno o lo malo. ¿Por qué? Porque si el pi es alto, el sistema tiene mucha conciencia. El sistema tiene mucha conciencia como un cerebro humano, por ejemplo. Y si el pi es bajo, el sistema tiene poca o ninguna conciencia como un robot o una piedra. ¿Ok? Entonces, la teoría de información integrada nos dice que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, igualita a la gravedad, igualita a la energía. La conciencia es básicamente una ley, es algo que no se puede cambiar y en todas las propiedades de la materia hay conciencia y en todo el universo hay conciencia. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que integre información podría tener un grado de conciencia, aunque sea diminuto. Una célula tiene un grado de conciencia. Una red neuronal tiene otro grado de conciencia. Una computadora tiene un mínimo grado de conciencia. Una planta, un animal tienen cierto grado de conciencia. Entonces, todo lo que tiene dos o más información integradas en un solo organismo tiene conciencia. Es así como sabemos que una letra hebrea tiene conciencia, porque cuando conectamos con ella en un estado de meditación o trascendental, ella nos devuelve una imagen que está plena de contenido, que está plena de diferentes ideas. Eso quiere decir que una letra hebrea es una partícula que tiene conciencia porque tiene mucha información integrada dentro de sí. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro, sobre todo para la clase también de mañana. Entonces, cuando un ser humano entra en un estado de apertura de meditación cabalística con letras hebreas o en compasión, su sistema neuronal se sincroniza de una forma coherente con todo el campo que lo rodea, generando patrones de orden y una ampliación de su percepción.
Esto crea una sensación de claridad y paz, crea expansión de conciencia, lo que permite percibir la realidad con profundidad y conexión. En ese momento, la información interna, que son pensamientos, emociones, recuerdos, deja de estar fragmentada y comienza a integrarse en una experiencia unificada. Eso es lo que se llama EJAD, mis amigos. ¿Ok? El cerebro, entonces, ya no funciona con muchas partes separadas, sino como un solo campo armónico de conciencia. Desde la teoría de la información integrada, podríamos decir que el valor de pi aumenta cuando hay más integración y por lo tanto hay más conciencia. Entonces, a nivel humano, esto se traduce en mayor presencia, más empatía y sensación de unidad con todo lo que existe, porque está integrado. Entonces, lo que quiero es que salgamos de lo bueno y lo malo y empecemos a ver cómo pi alto y pi bajo. El pi alto es más conciencia porque hay mayor información integrada en un solo organismo y el pi bajo es menos conciencia integrada en un organismo. ¿Ok? Desde esa óptica, tenemos que saber que los ángeles son estructuras de conciencia coherente que emergen cuando la mente humana alcanza un cierto grado de nivel de alineación o resonancia. Jung, que Dani se los puso en una foto, los llama arquetipos luminosos, patrones universales que se manifiestan como presencias simbólicas en sueños, en intuiciones o en experiencias trascendentes. Cuando ustedes en un sueño, por ejemplo, ven a un príncipe, eso es un ángel que se personifica en un arquetipo luminoso que te hace añorar a esa parte, a esa presencia amada, divina que está dentro de ti. ¿Ok? Entonces, la física de campos cuánticos describe el universo como una red vibratoria continua, donde todo intercambio de energía ocurre a través de quantums, fotones, gluones, etc. Entonces, los ángeles, los malajín, podrían interpretarse como modos de vibración del campo universal que media entre planos de existencia, como los bosones median las interacciones entre partículas. Y vamos a entender esto de una manera simple. Por ejemplo, en un bar está una mujer. Una mujer sería una partícula, un electrón. Hay un hombre que se fija en la mujer. Esa es otra partícula, otro electrón. Y uno quiere interactuar con el otro. ¿Qué hace el hombre? El hombre le manda un papelito a la mujer con un camarero. El camarero es el bosón, es decir, es el que lleva la información de interacción entre las dos partículas, permitiendo que se conecten o intercambien energía. Los bosones están en el campo y son el campo mismo. Son los malajim, son los ángeles, son una especie de camarero que te lleva el mensaje de Hashem a nosotros y de nosotros a Hashem. ¿Por qué? Porque el bosón no es el emisor ni el receptor, sino el mensajero que hace posible esa comunicación. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que las órdenes las da el jefe. El ángel no tiene capacidad de decisión. Por lo tanto, cuando le pedimos a un ángel, a menos que sea uno con nombre propio como Rafael, Mijael y Gabriel, así lo dice el Midrash,
corremos el riesgo de que nos responda lo contrario de los ángeles. Fíjense que en la Cábala y en el judaísmo se usan solo los nombres de estos 4 ángeles conocidos o de su peso numérico, pero de otro ángel no se habla. Por ejemplo, en toda la fiesta de Tishrei se hacen 101 sonidos del shofar porque es el peso numérico del arcángel Mijael. Y así está reconocido dentro del judaísmo. Entonces no se trabaja con su nombre, sino con su peso numérico, que es la misma cosa. Entonces, en esta porción, en las lecturas alternas, encontramos 3 nombres con funciones súper específicas. La Cábala nunca describe a los ángeles como seres mórficos, sino como corrientes de energía divina, expresiones de las sefirot. Gabriel representa la fuerza de rigor o geburá. Mijael representa la expansión amorosa o Gesed. Y Rafael representa a Tiferet, que es la energía sanadora. Ahora vamos a ver lo que significa Malaj, analizando las letras. Tenemos la Mem, que tiene gematría 40. La Mem representa el agua, el útero, lo oculto, la matriz de la creación, representa el flujo de la vida. La Lamed tiene gematría 30, representa el impulso ascendente del aprendizaje. Es la única letra que asciende por encima de la línea en el alfabeto hebreo. El puente entre el cielo y la tierra es la Lamed, mis amigos. Luego tenemos el Aleph, que es la unidad divina, el aliento original, el silencio del infinito, el Ein Sof. Y luego tenemos la Kaf, que como ustedes saben, aunque es la Kaf final, en gematría se utiliza su valor simple, que sería 20. Y la Kaf es la mano que recibe la capacidad de contener o de canalizar energía. Representa manifestación. Entonces, la Mem más la Lamed es el flujo vital que asciende en conocimiento. El Aleph es la chispa divina que se revela a través del movimiento inicial de la creación, y la Kaf final es la energía que se manifiesta y se concreta en el mundo. Entonces, un malaj puede leerse como una corriente de energía que porta, que eleva y pasa la corriente, pasa la información, transmite la intención divina, el Aleph, a la realidad. ¿Ok? Como les dije, el valor numérico de Malaj es 91 y 91 se divide en 2 nombres, el tetragrama 26 y Adonai 65. Entonces, desde el punto de vista interior, el ángel es la función de la conciencia que transmite un mensaje del inconsciente superior al consciente. Cada intuición profunda, cada visión, cada sueño significativo es un ángel interior, un malaj. No viene de afuera, sino de un nivel más sutil de nuestra propia totalidad. Cuando la mente se aquieta, la mente pone sus aguas calmas, el corazón se abre, la lame, la unidad se revela, el Aleph, y la experiencia se encarna, la Kaf, y ahí aparece un ángel. Ahora, mis amigos, tenemos que saber que el ángel opera por órdenes del jefe, no tiene libre albedrío. ¿A quién nos tenemos que dirigir nosotros directamente? Al jefe. Y es el jefe quien va a mandarle al ángel, el que le va a dar la orden al ángel. Porque el ángel va a tener ese Aleph dentro de sí portando el mensaje divino. Esa es la cadena de mando, de jerarquía que tenemos que seguir. ¿Ok?
Ahora, cuando no hacemos el seguimiento de la cadena de mando, ¿qué sucede? A lo contrario de los malajim, se les llama shedim, que es un sustantivo que define a una de las zonas más enigmáticas del pensamiento hebreo, la frontera entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la distorsión. La palabra shed probablemente proviene de una raíz semítica común a otras lenguas antiguas. El acadio se decía sedú y en arameo shedá, que significa originalmente espíritu o poder invisible sin una connotación necesariamente negativa. En la Cábala y en el Talmud, los Shedim son descritos como intermediarios entre los ángeles y el humano. Es decir, cuando ustedes se quieren conectar con un ángel, el Shedim puede aparecer para atajar como un gran pitcher, para atajar la intención que tú estás poniendo en esa integración o en esa información que le quieres dar el ángel para que el ángel se lo lleve al universo amoroso y te dé todos los favores que quieres conseguir, ¿verdad? Entonces el Shedim viene y te ataja la luz. ¿Por qué? Porque no fuiste directamente arriba, buscaste el intermediario. Entonces, estos son unos pitchers especializados en interceptar paquetes de luz antes de que lleguen a los malajim. Son criaturas hambrientas. Tienen cuerpo sutil como los ángeles, pero comen, beben y se reproducen como los hombres, porque simbolizan lo no resuelto entre los mundos, mis amigos. El Zohar los describe como corrientes de energía desprovistos de Shefa. Eso es lo que es un Shedim. Fuerzas que buscan adherirse a la vitalidad humana porque no tienen Shefa, pero existen, mis amigos. Psicológicamente, los Shedim son partes de la psique desconectados de la conciencia superior. Por ejemplo, impulsos reprimidos son Shedim. Emociones no integradas, traumas no sanados, son Shedim. Pensamientos obsesivos o repetitivos, rumiantes, son Shedim. Deseos que se separaron del propósito del alma son Shedim. Entonces, así como los ángeles, los malajim, son mensajeros de coherencia, los shedim son mensajeros de disonancia, voces internas que repiten un patrón energético que no ha sido redimido. En otras palabras, los shedim no pueden poseernos sin que haya en nosotros un patrón fracturado. Pues para la Cábala, incluso las fuerzas oscuras tienen un propósito y por eso el Creador les permite la existencia. Los Shedim son maestros involuntarios. Existen para mostrarnos dónde la energía divina ha sido distorsionada por el ego. Y ellos no es que quieren eso, están obligados. Porque Dios les dijo, ¿tú quieres existir? Muy bien, te doy una función divina, porque todo en este mundo tiene función divina. Entonces, en ese sentido, los Shedim representan o son los portadores de las energías de juicio sin una misericordia equilibrada. ¿Okay? Por eso se dice que cada ángel tiene su contraparte, tiene su sombra. Y la tarea del ser humano es transformar esa sombra en conciencia, integrar esa información en tu cerebro como una información sanada, transmutada, mejorada. Aumentar el nivel de pi. En todos los casos, la curación ocurre al traer
luz, que es atención consciente a esa energía al integrar la información. Eso es sacarla del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la visión cabalística, los Shedim no son enemigos del hombre, sino partes de la creación que necesitan ser redimidas. Y cada vez que transformas una emoción oscura en comprensión, cada vez que transformas un miedo en compasión y un deseo egoísta en un propósito altruista, un Shev se convierte en un ángel, mis amigos. En el árbol de la vida, esto se refleja en las clipot. Entonces, cada clipa tiene una energía correspondiente a una sefirá. Por ejemplo, en Keter, que es la corona, que su virtud es la voluntad y la conexión con la fuente, tenemos que la clipa es el orgullo espiritual, la sensación de superioridad y la desconexión disfrazada de iluminación. Un Keter luminoso es inspiración pura, apertura a lo trascendente y es humildad ante la grandeza, ante lo misterioso. Entonces, en Keter tenemos que estar pendiente de que cuando creemos que ya alcanzamos la máxima evolución, porque cuando uno apenas está empezando en el mundo espiritual, uno piensa, ya estoy más elevada que los demás, los otros están por debajo, eso es un gran ego espiritual. Esa es clipa de Keter, ¿ok? Luego tenemos a Jojma. La clipa de Jojma es impulsividad mental, arrogancia intelectual, ideas que no tienen compasión dentro de sí. Es decir, la mente se cree sabia y deja de escuchar a los otros. Lo luminoso de Jojma es la intuición creativa, la chispa de comprensión inmediata y una visión expandida, una visión general de la realidad. ¿Ok? Luego tenemos a la Biná. La clipa de la Biná está en la rigidez, en el exceso de análisis, en el control, en la culpa, es decir, el entendimiento que no se abre a lo misterioso, lo sobrenatural, lo espiritual, lo trascendente. Es lo que se dice, soy una persona muy pragmática, muy tierra a tierra. Bueno, esa persona se está metiendo en una cárcel a sí misma. Esa cárcel se llama la clipa de la Biná, porque la luz de la Biná es discernimiento, estructura, contención, empatía madura. ¿Okay? Luego tenemos la clipa de Gesed, que es exceso de entrega, exceso de buena gente, falta de límites, dependencia emocional. Esto quiere decir que un amar sin límites puede convertirse en una invasión, en una pérdida de tu propia identidad, en una pérdida de ti mismo. Cuidado con esas parejas que quieren, te amo demasiado, y como te amo demasiado, no puedes ver ni para los lados, porque la luz de Geset es generosidad, confianza, es apertura, es expansión del corazón. Una persona que dice que te ama, pero que no te tiene confianza, está en la clipa de Geset. ¿Okay? Luego tenemos Gébura, rigor, fuerza, límite. La clipa de Gébura es dureza, palabras percutantes, sin piedad, juicio,
agresividad, violencia, represión. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el límite que no nace del amor se transforma en castigo o en miedo, mis amigos. La luz de Geburá es disciplina, fuerza, justicia, contención, poder de decisión, determinación. Luego vamos a Tiferet. La clipa de Tiferet es vanidad, deseo de reconocimiento, búsqueda de la perfección materialista, física solamente, olvidándose de lo interno. Entonces, cuando se busca ser bello ante el mundo, corremos el riesgo que descuidamos nuestra parte interior y entonces esa belleza interior se pierde, porque la luz de Tiferet es equilibrio entre dar y recibir, compasión, belleza, autenticidad sobre todo. ¿Okay? Luego tenemos la clipa de Netza. La clipa de Netza viene siendo una ambición desmedida, el dominio sobre otros, deseo de control o de éxito a toda costa, sin ética. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la voluntad que no sirve a un propósito superior se vuelve en tiranía. Entonces, una clipa de Netza es la tiranía. La luz de Netza es eh, empuje, determinación, entusiasmo, perseverancia. Esa es Netza. ¿Okay? Luego pasamos a Hod. La clipa de Hod es manipulación, falsa modestia, exceso de intelectualismo o cinismo. Porque cuando la palabra pierde alma a través de la arrogancia, de la falsa modestia, entonces el brillo, que es el esplendor Hod, se apaga. La luz de Hod es humildad, gratitud y comunicación que conecta, que inspira, que transmite alma. ¿Ok? Luego vamos a la clipa de Yesod. La clipa de Yesod son todas las adicciones, no importa cuál sea. Deseo vacío, es decir, deseo sin amor, deseo carnal, biológico, animal. Eso es una clipa de Yesod. La mentira, clipa de Yesod. Desconexión de la fuente vital, clipa de Yesod. Es decir, nada más me preocupa lo material, nada más quiero lo material. ¿Ok? El deseo sin conciencia, mis amigos, crea vacío. Y el deseo con amor crea vida. La luz de Yesod es ser canal entre lo espiritual y lo material. Es desarrollar la creatividad. Es una conexión emocional. Es el canal que integra la información a la conciencia, mis amigos. Por eso Yesod es el fundamento. ¿Ok? Por último, Malhut. La clipá de Malhut, y les estoy haciendo la lista de todas las clipát que van en la Sefirot, para que vayan anotando, la tengo, la tengo, no la tengo, no la tengo, la tengo, la tengo, no la tengo, no la tengo. Porque es muy importante saber, empezar a tomar conciencia de cuando uno está en la clipa, porque ahí estás alimentando un shedim que no te deja progresar, que no te deja concretar las cosas. ¿Ok? Malhut, clipa, pobre de mí. Calimero, la victimidad, el victimismo, fatal, clipa de Malhut. Pasividad, inercia, procrastinación, materialismo excesivo,
impotencia, sensación de prisión, de que la vida te está imponiendo las cosas, de que no puedes salir, que estás en una cárcel. Clipa de Malhut. ¿Ok? Eso es como un rey que se olvida de que tiene un trono y tiene un reino. Un rey que se le borró la memoria y va con la corona sin saberlo por el mundo, va vestido de rey con corona y capa, pero como no tiene un espejo para verse y no tiene memoria, se le olvidó. Así es la clipa de Malhut, ¿ok? Porque Malhut es propósito en la encarnación. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vengo a hacer? ¿Acaso lo material tiene sentido? ¿Hacer solamente mi vida material tiene sentido? No tiene sentido. Tiene que haber algo más. Y esa es la base del despertar de la conciencia. Entonces, con esto les tiene que quedar claro que tenemos que ir directo al jefe, que es el que se va a encargar de darle a los malajín el trabajo que va a realizar. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a estudiar la queda de Isaac, porque esto es el epicentro de esta porción. Este año les quiero presentar una visión un poco diferente. Fíjense que nos dice, tiempo después, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole, Abraham, él respondió, aquí estoy. Toma a tu hijo predilecto Isaac, a quien amas, y vete por ti. Lej lejá, sal de ti, a la tierra de Moría, y súbelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te señalaré. En amarillo vemos que Abraham le responde a Dios, Ineni. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Ineni es un nombre divino que nos indica que Abraham se está despojando de sus máscaras. Cuando Dios lo llama, bueno, aquí estoy tal como soy. Ineni. Él pone en evidencia su personalidad egoica. ¿Por qué le dice, toma a tu hijo predilecto, Isaac? ¿Cuál es el hijo predilecto? ¿Cómo Dios puede decir que Abraham tiene un hijo predilecto si también tenía Ismael? De hecho, una de las cosas que está en el Corán es que el hijo predilecto es Ismael y no Isaac. Entonces cambiaron, a la que edad Isaac está en el Corán, pero cambiaron el personaje. ¿Por qué? Porque no se trata del personaje, mis amigos. ¿Cuál es el hijo predilecto a quien más amamos? El hijo predilecto es nuestra personalidad egoica, es nuestro primogénito, es lo que más queremos, porque se ama más que a un propio hijo, déjeme decirle. Es más, no amamos tanto a nuestros hijos como amamos a nuestro ego. Nuestro ego se pone por encima de nuestros hijos y es por eso que vemos muchísimas veces que hay guerras entre padres e hijos. Por eso vemos que en esta porción nuevamente se nos dice lej leja en azul, símbolo de que ese viaje que Abraham está emprendiendo es hacia el interno. ¿Cuál es la tierra de Moría? Que está en rosa. Moría, como bien saben en la Torá, es el espacio de conexión con lo cósmico. Es ese lugar en la tierra donde lo divino conecta con lo material. Este punto no sucede en todas partes. Esto es una energía que sucede específicamente en el monte Moria, en ese punto, y se expande como una sucesión de olas
a lo largo y ancho de la tierra. Ustedes saben que cuando ustedes lanzan una piedra en el agua, ¿verdad? Van a ver que una onda produce otra onda y otra onda y otra onda. Así funciona la energía divina. Choca, entra y choca en el monte Moriah y de allí se expande a toda la tierra. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Abraham no está ocultando ni disfrazando su ego. Cuando él dice Ineni, está desnudo frente a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vean que se repite el nombre de Abraham 2 veces. Abraham, el hombre, y Abraham, el personaje, su propio ego. Veamos qué sigue. Luego nos dice en Génesis 22, 11, 12, 13, dice, entonces, del 11 al 14, exacto. Entonces, un mensajero de Hashem lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, nuevamente la repetición, aquí tenemos al doble. Y él respondió, aquí estoy, Ineni. No levantes la mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu predilecto. Cuando Abraham alzó la vista, sus ojos se posaron en un carnero, atrapado en el matorral por sus cuernos. Entonces Abraham fue y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjense que nos dice el carnero con los cuernos. Un carnero normalmente no tiene cuernos, a menos que nos esté hablando de otra cosa. Entonces, nos dice, alzar los ojos indica volverse consciente de algo que estaba ante él, que no se había visto antes. Ine marca el momento en donde algo se hace visible o consciente. Entonces, Ineni es la respuesta del alma que dice, aquí estoy, totalmente presente. ¿Por qué nos habla de el carnero, mis amigos? Porque Aries nos da el símbolo del carnero con sus cuernos. ¿Ok? Aries es el primer signo del zodíaco asociado con el inicio, con el impulso vital, con la chispa de la acción y la energía de nacimiento. El carnero, como ya saben, es su símbolo y está directamente relacionado con la fuerza de inicio, la determinación y la capacidad de abrir nuevos ciclos. En astrología es un fuego que inicia un movimiento simbolizando voluntad y liderazgo espiritual. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Que el carnero reemplaza a Isaac. ¿Qué quiere decir? Que Aries está reemplazando a la energía de Isaac. ¿Ok? Entonces, esto inicia un ciclo de sacrificios que abren un nuevo nivel de conciencia. Entonces, en términos cabalísticos, ¿qué quiere decir esto? Que ahora el carnero viene siendo una manifestación de la continuidad y el propósito divino. Entonces, tu único hijo a quien tú amas se refiere a el aspecto de Abraham más cercano a su ego, que es su apego emocional. Entonces, Dios no pide matar a Isaac. Dios le está diciendo a Abraham, enfrenta a el apego más amado que tienes y elévalo
hacia lo divino. Y eso, mis amigos, es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Enfrentar a eso tan amado y dejar de amarlo tanto. Sacrificarlo. Y eso es salir de la esclavitud. Por eso Aries, la salida de Egipto, se da en el signo de Aries. Porque se trata de salir de la presión, de la compresión que el ego nos hace. ¿Ok? La orden es subirlo como una ola, es decir, entregarlo al flujo de la conciencia superior. Entonces, hasta aquí la clase y vamos a hacer entonces esa meditación llamada Ineni. ¿Por qué? Porque lo que queremos es desprendernos, ¿verdad? De esa máscara que todos los días se nos pone frente al Creador como un shedin que impide que el Creador se comunique, nos entregue ese Aleph que está todo el tiempo allí presente. ¿Ok? Vamos entonces a hacer una meditación sencilla con vocalización, ¿verdad? Fíjense que tenemos la Hei que vale 5, tenemos la Nun que vale 50, pero no vamos a hacer 50 porque si no imagínense que va a ser muy larga. Entonces, de la Nun vamos a hacer 14, porque la Nun está, otro de los valores numéricos de la Nun es el 14. Entonces vamos a hacer la Nun el 14 dos veces y la Yud 10. ¿Ok? No tienen que contar que yo tengo por aquí mis perlitas mágicas, maravillosas. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Perfecto. Perfecto. Entonces ya yo aquí tengo 2, 4, 6, 7. Ok. Muy bien. Vamos a ponernos entonces con nuestra espalda derechita y vamos a empezar elevando la pupila de nuestros ojos hacia arriba, ¿verdad? Varios segundos, manténgalos hacia arriba, dejen que pestañee sus ojos, dejen que sientan los párpados pesados, sienten esa sensación incómoda y cuando sientan esa sensación que comienza a estar así incómoda y pesada, cierran los ojos pero van a mantener la pupila viendo hacia arriba. ¿Ok? Y siendo así, comienzan a respirar. Inhala y exhala. Vean bien que tienen la espalda recta. Pueden abrir las piernas para separar las caderas. Inhalen y exhalen. Relajen los pies, las rodillas, las caderas. Inhalen y exhalen. Sienten que entra luz y exhalan luz. Esa luz recorre todo el torrente sanguíneo. Meditando en las letras hebreas están seguros, están en un estadio de paz, de armonía, conectados con esa jerarquía de lo divino. Inhala y exhala. Ahora ve frente a ti a la G. Reconócela y ve un puntito debajo. Obsérvala y comienza a inhalarla
mencionándola o pronunciándola. Hey. Hey. Ahora vamos a pasar a la NUM. Observa la NUM y mírale los dos puntitos debajo. Inhala y di ne. 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 Última. Ne. Hacemos una pequeña pausa en nuestra respiración. Y ahora vamos a ver a la Nun y a la Yud juntas. Y vamos a decir ni. 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 Ni.
Ni, 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 y última, ni. Una pequeña pausa y ahora todo el nombre. Ine, ni, ine, ni, ine, ni, ine, ni, ine, ni. Última. Ine, ni. Inhala y exhala. Y en este momento, pídele a tu alma que arregle cualquier disonancia que has creado en tu campo de información. Que sea Él quien escoja. Dile a Shem, escoge por mí, que sea tu voluntad. Arregla un campo informacional que yo haya dañado. Amén. Sienten como hay una corriente de energía. No lo entendemos aún, pero Hashem está pasando esa información. Actúa de inmediato. Basta desear que su voluntad se haga. Damos gracias. Inhalamos y exhalamos. Cada uno a su propio ritmo puede abrir sus ojos.